Lo dijo en la primera hora. Silencio del candidato presidente el domingo, silencio del candidato presidente el lunes, más allá de un comunicado, que fue el primer comunicado posterior al resultado electoral, que terminó siendo una victoria del candidato presidente en primera vuelta. Yo imagino que para el gobierno fue, y para ADN, fue un balde de agua fría el hecho de que el mamotreto de Tzipol que nos presentaron el día domingo distó mucho de los resultados oficiales, en donde la diferencia ha sido pequeñita, la diferencia ha sido mínima entre el candidato presidente y la representante del correísmo, ¿no? La señora Luisa González. El escrutinio ha avanzado ya al 98,39%, una diferencia de menos de 0,30%, ¿no? Daniel Noboa con el 44,18% y Luisa González 43,94%. Pues me imagino yo que fue un shock cuando la fiesta estaba armada, cuando se había vendido la idea a lo largo de las últimas semanas de la campaña, apoyados además por este fraude de las encuestadoras y de algunos voceros, de que la victoria en primera vuelta estaba asegurada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es política, y en un proceso electoral se puede ganar o se puede perder. Por cierto, para algunos que dicen empate técnico, no existe el empate técnico en resultados electorales. El empate técnico es un concepto que se aplica cuando se hacen encuestas, cuando se hacen muestreos, cuando se hacen estos trabajos estadísticos, porque hay un margen de error. Por supuesto, el Exit Poll superó largamente ese margen de error. O sea, no puede haber un margen de error con una diferencia de 8 puntos. ¿Ya? Hay un margen de error, más o menos 3 puntos, más o menos 4, dependiendo de lo que el Consejo Nacional Electoral establece un margen de error de más o menos 3 puntos. Ahí se establece el empate técnico, porque cuando se está dentro del margen de error hay un empate técnico. Pues la diferencia se llama empate técnico. Pero en un resultado oficial no hay empate técnico. Entonces, no repetir aquello de que hay empate técnico. No, el señor Noboa ganó la primera vuelta. Ese resultado ya será irreversible. Ganó la primera vuelta, pero no ganó en primera vuelta la presidencia de la República. Y supera a Luisa González con algo, un poco más de 25,000 votos más o menos, a esta hora. Frente a eso, quiero decirle respetuosamente al señor presidente que él tiene que recordar que no solo es el candidato, sino también el presidente. Y al ser el candidato presidente, hay momentos en los cuales la cordura, el sentido común, la autocrítica deben ser parte del discurso. Ayer hubiese sido interesante que en su primera aparición pública, en una entrevista con colegas de la Radio Centro de Guayaquil, yo no voy a descalificar a mis colegas por si acaso. Podemos tener un montón de criterios, a mí no me gustó la entrevista, pero yo no voy a descalificar a mis colegas. Ya, no voy a caer en eso que hacen otros, yo no hago eso. No voy a descalificar a mis colegas. Por supuesto, uno está expuesto a la crítica pública y es legítimo. A mí no me gustó la entrevista. Pero ese era un espacio que debía ser aprovechado por el señor presidente de la República para marcar la cancha, para posicionar a un derrotero. ¿No nos decían que el presidente Noboa era el que estaba marcando la agenda durante toda la campaña de la primera vuelta? Bueno, ese Daniel Noboa que marcó la agenda durante la campaña de primera vuelta no apareció el día de ayer. Y en una entrevista que además fue corta, cero condumio. Hizo algunos comentarios el señor presidente de la República que desde mi punto de vista no se compadecen con la realidad. No presentó evidencias de lo que él decía. E incluso esas declaraciones fueron desmentidas no por actores políticos, sino por representantes de organismos internacionales. La primera pregunta que le hace María Sol Pons, de Radio Centro de Guayaquil, tenía que ver con por qué el presidente guardó silencio el domingo y no apareció. Pues el presidente, tratando de encontrar una respuesta, señaló que no apareció porque se habían detectado muchísimas irregularidades, cosas que no cuadran en ciertas provincias.
decía el presidente. Póngame la primera parte del presidente, por favor, el primer video. Han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Dice que el conteo rápido de la Organización de los Estados Americanos, OEA, le ponían con una cifra mayor. Ya vamos a revisar lo que respondió ayer la OEA sobre este tema. Pero primero habla de muchísimas irregularidades. No dice el presidente cuáles son esas irregularidades. Primera cosa, o sea, si vas a denunciar que hay irregularidades, bueno, señor presidente, preséntele al país las irregularidades. Usted hace esta revelación de que hubo muchas irregularidades. ¿Cuáles? Y si tienen las evidencias, preséntenlas. Porque en el discurso se puede decir cualquier cosa, ¿no? Esto es más o menos como cuando dicen permanentemente fraude, fraude, fraude. Prueba el fraude. ¿Me explico? Entonces, presidente, si usted habla de irregularidades, presente las evidencias. Como ha ocurrido en otros procesos electorales. Como se han dado casos, yo recuerdo en algún momento, allá por el inicio de la década del 2000, que en la provincia de Los Ríos, y seguramente algunos de mis amigos de la provincia de Los Ríos recordarán este pasaje, fueron tales las irregularidades en la elección de la provincia de Los Ríos que tuvieron que anular el proceso y convocar a nuevas elecciones. La prefectura ganó quien no tenía que ganar. La alcaldía del Cantón Montalvo ganó quien no tenía que ganar. Pero se demostraron de tal manera las irregularidades que repitieron las elecciones. Y cuando repitieron, los ganadores fueron otros. Las irregularidades hay que probarlas. No solamente decir hubo irregularidades y pare de contar. La opinión pública necesita certezas. Máxime cuando quien hace la vocería no es cualquier actor político. No estamos hablando de quien hace la vocería es el señor Jorge Chamba. La vocería la está haciendo el señor presidente de la República. Entonces tiene un valor distinto. Y esto me han escuchado en varias ocasiones. El valor de la palabra de quien ostenta la primera magistratura del país. Me han escuchado a mí permanentemente decir esto. Entonces, si tú como presidente y además candidato tienes la certeza de que hubo irregularidades, presenta al país las irregularidades. Hay que probar esas irregularidades y no quedarse solamente en eso. Pero el presidente no se queda solo en eso. El presidente hace una revelación que a mí en lo personal me parece insólita. Póngame el siguiente, por favor. Que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Votantes recibían amenazas de grupos armados. ¿En dónde, presidente? Yo no vi el día domingo. No sé si alguien puede certificar esto, algunos de mis seguidores, algunos de mis colegas que escuchan este espacio y que siempre aportan y que siempre me nutren para poder enriquecer este comentario que comparto con ustedes. No sé si alguno tiene una evidencia, una denuncia tangible el día domingo de que alguien haya dicho tuve que votar de esta manera porque tuve una amenaza de un grupo armado. ¿Cómo se dieron esas amenazas de los grupos armados? Si es que hubo esas amenazas. Les dijeron, tienes que votar por esta candidata, tienes que tomarle la foto y luego me enseñas, porque de lo contrario te expones a que ocurra un atentado contra tu vida. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. ¿Qué tipo de amenazas? ¿De dónde sacan eso? Porque es grave. Porque además, perdónenme, se está minimizando la voluntad popular expresada en las urnas. Resulta que esta declaración va de la mano con algunos comentarios de ciertos colegas y de gente de no creer, ¿no? Que empiezan a preguntar hechos los giles, perdón que se utilice esta palabra, pero hechos los giles, ¿no? Algunos hasta bobazos. Empiezan a preguntar, como quien no quiere la cosa, ¿en qué provincias están presentes los grupos armados? Para que ahí se entienda el resultado electoral. O sea, por Dios, estás deslegitimando
la voluntad del pueblo ecuatoriano de votar por quien también tal vez es un candidato o candidata con quien no comulgas. Como yo decía el viernes, la gente tiene el derecho a votar por quien le dé la gana. Y aquí hay que aprender a respetar la voluntad del soberano. Pero aquí somos muy dados, ¿no? Si gana fulano con quien yo no comulgo, votaron los narcos, votaron no sé cuánto. Si gana el otro con quien no comulgo, son los florindos. ¿Me explico? Entonces acá se está instalando la narrativa de que el resultado electoral, sobre todo lo que saca la señora González, porque ella gana en todas las provincias de la costa, es porque ahí mandan los grupos delincuenciales. O sea, en serio. Y que lo digan opinadores, algunos que trabajan en medios de comunicación, que tienen poder e influencia en redes sociales. ¿Qué hablamos? Usted denuncia que es el presidente. Igualmente tiene que ir acompañada con evidencia. Y el presidente no se queda con eso. El presidente también dice que presentó una denuncia, una evidencia sobre esto ante la Organización de los Estados Americanos. Póngame el siguiente, por favor, señor presidente. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Lo vimos en la votación. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia, y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Eso existe. Y aún así, mucha gente valiente fue y dijo, no, voy a votar igual por no me importa. Otra vez, eso existe, dice, que le han presentado a la OEA. Voy a citar a mi colega Caro Basante de Lupa Media. El informe preliminar de la misión de observación de la OEA indica que ha recibido información por parte del equipo del binomio presidencial del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN, en el cual denuncian irregularidades en actas de 8 juntas receptoras del voto del país. Ya. En el informe no consta lo que dice el presidente, que ha habido amenazas de grupos armados. El colega Caro Basante se dio el trabajo de leer el informe preliminar de la OEA. Entonces, hablan de irregularidades en actas de 8 juntas receptoras del voto del país, que en su opinión indican la alteración de los resultados electorales. A renglón seguido, el informe, de acuerdo a esta explicación de Caro Basante, detalla que tras analizar las denuncias recibidas hasta la fecha, la misión no ha encontrado irregularidades generalizadas que pongan en duda la validez de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. De las supuestas denuncias de personas siendo amenazadas para votar, ni media palabra. Pregunto, ¿en serio le dijeron a la OEA que tienen evidencias, presentaron las pruebas o las alertas y que hubo gente amenazada para ir a votar a favor de una candidatura en desmedro de la otra? Porque la OEA no ha dicho nada de eso. Es más, la OEA emite un comunicado. La posición de la OEA y de la Unión Europea se genera posterior a la declaración del presidente de la República. Y ahora me imagino que dirán que la OEA le hace el juego al narco y que la Unión Europea le hace el juego al narco. Y yo ayer leí un post ridículo de alguien que decía, pues, ¿cómo no van a hacer los europeos el juego al narco si ellos son los receptores de la droga que sale desde los puertos ecuatorianos? O sea, tonterías, en serio que tuitear o hablar es gratuito, en serio, es gratuito. Y escribir tonterías es gratuito. Póngame el comunicado de la OEA. ¿Qué dijo la misión de observación en este comunicado? La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, informa a la ciudadanía que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la misión, manteniéndose dentro del margen de error. En ese sentido, los resultados reflejan que habrá una segunda vuelta. Abro paréntesis, yo no tenía la menor idea de que la OEA iba a hacer conteo rápido. No tenía la menor idea, me declaro ignorante en esto. No tenía la menor idea. Pero acá ellos confirman que sus resultados coinciden con los oficiales del Consejo Nacional Electoral, desmintiendo entre líneas lo que dijo el presidente. Asimismo, dice la misión, recuerda que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, ya que las misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones.
La misión hasta el momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes. De cara a la segunda vuelta prevista para el 13 de abril, la misión seguirá acompañando el proceso electoral con imparcialidad y apego a los principios democráticos, y dice el informe preliminar de la misión será publicado hoy. De hecho, el informe se publicó el día de ayer. Pero no se quedan solo con la OEA. La Unión Europea también emitió un comunicado, mejor dicho, una rueda de prensa, con la participación de los europeos. La misión liderada por el eurodiputado Gabriel Mato, que no ha observado ningún elemento objetivo que avale la narrativa del fraude. Póngale, por favor, al vocero de la Unión Europea. Y si antes me refería a la desinformación, lamento profundamente el que a esta se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones. Una narrativa que en un momento estuvo liderada por la candidata presidencial de Revolución Ciudadana y su partido, y que hoy mismo, esta mañana, vemos que también la está haciendo el propio Daniel Noboa, presidente. Yo puedo decir claramente que nosotros de la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. No lo dice el Fabricio Vela, a quien un día le dicen correísta, el día siguiente le dicen pautado de Noboa. Lo dice Gabriel Mato, eurodiputado de la Unión Europea, de que no encontró la misión de la Unión Europea. Por cierto, para que quienes critican a los europeos, ¿se acuerdan cuando en el gobierno del economista Correa, en la organización de los procesos electorales, dejaron de invitar a los europeos? ¿Qué dijeron acá? Algunos que se están quejando de esta postura de los europeos. Esto también es chistoso. Este país se caracteriza por tener una memoria tan selectiva y tan corta, que los que hoy rechazan a los europeos, que sí que le están haciendo el juego a no sé quién, se olvidan que son los mismos que cuestionaron aquella decisión completamente criticable de no invitar a la Unión Europea y a sus misiones de observación electoral. ¿Se acuerdan? De hecho, los europeos regresan luego de 15 años al Ecuador, me parece. ¿Ah? Después de 15 años. Pero hay gente que los descalifica, que le están haciendo el juego, ¿ah? No se trata de hacerle el juego acá. Se trata de pedir respuestas. Si tú tienes al presidente candidato que hace una denuncia pública, en una entrevista, en la primera vez que aparece, su primera aparición pública, en un medio de comunicación, y habla de irregularidades, que hubo muchísimas irregularidades, y hace una denuncia señalando que grupos narcoterroristas estuvieron presionando a la gente para que vote a favor de otra candidata, eso tienes que probarlo, y hay que presentar las evidencias. Pero ni la Unión Europea ni la OEA han hecho referencia a aquello, y más bien han hablado de que el proceso electoral se desarrolló con normalidad. Pero además, el señor presidente de la República también habló de la captura de un objetivo de alto valor. Entiendo que es uno de los líderes, de las cabecillas vinculadas a este grupo de los lobos, ¿no? Y lo vinculó automáticamente con la Revolución Ciudadana. Póngale, por favor. Este mismo fin de semana capturamos un objetivo de alto valor de los lobos, que tiene pues directa relación también con miembros de la Revolución Ciudadana. Un objetivo de alto valor, una de las personas más buscadas dentro de esta guerra contra el narcoterrorismo y esta guerra contra la delincuencia organizada. Ok, vuelvo otra vez al trabajo destacado de mis colegas. Yo siempre menciono y respeto como el que más el trabajo de mis colegas. Entonces, Lupa Media a esta declaración pone impreciso. Este fin de semana capturamos un objetivo de alto valor de los lobos que tiene relación directa también con miembros de Revolución Ciudadana. Era uno de los 5 objetivos de más alto valor en el país entero. El pasado 10 de febrero, el bloque de seguridad llevó a cabo un operativo en el que capturó a Cristian B., alias Negro Barrey, líder del grupo armado organizado Los Lobos. Aunque figura en la lista de los más buscados, el Ministerio del Interior lo catalogó como un objetivo de intermedio valor, no de alto valor, como afirmó el presidente. De otro lado, Lupa Media consultó
a la gente, a las autoridades sobre posibles vínculos del detenido con el movimiento Revolución Ciudadana, pero no tuvimos respuesta. O sea, aquí primero hay una imprecisión, porque no ha sido un objetivo de alto valor, sino un objetivo de mediano valor. Pero no nos quedemos en eso. Vamos a lo de fondo. ¿Cuáles son los miembros de Revolución Ciudadana con los cuales ese objetivo de alto mediano valor, como sea, tiene relación? Otra vez, el país no puede quedarse en ese tipo de declaraciones. Si no presentas las evidencias y las concreciones correspondientes. Porque digo, eso es fácil tal vez para alegrar a tu propia tribuna. Pero el país va más allá de eso, pues el país no solo son los partidarios del candidato presidente. El país no solo son los partidarios de la candidata del otro sector político con el cual se verán las caras el 13 de abril. En el medio estamos un montón de gente, millones de ecuatorianos, que estamos completamente alejados de esta terrible polarización que tiene el país y que necesitamos certezas. Pero declaraciones así no le abonan la certeza. Si este objetivo de alto mediano valor capturado por el bloque de seguridad tiene relación con dirigentes o con políticos vinculados a una organización partidista, expliquen cuáles son, cuál es esa relación. Esto es más o menos como cuando anteriormente hablaban de asambleístas vinculados al narco. Hasta el sol de hoy no dan los nombres de los asambleístas vinculados al narco. O esto es más o menos cuando en enero del año 2023, primero, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio, que en paz descanse, presidente de la Comisión de Fiscalización, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar unas denuncias sobre supuesto financiamiento irregular con dineros del narcotráfico para ciertas candidaturas. Hasta el sol de hoy no sabemos qué pasó con eso. Y días después el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, hizo exactamente lo mismo. Por lo menos Zapata tuvo la prolijidad de no presentar nombres ante la opinión pública, sino pedirle a la Fiscalía que investigue. Pero generas esta estigmatización y a todos les ponen en el mismo saco. Yo no me atrevería a decir, no existe financiamiento del narco. A mí no me consta. Capaz que sí. Eso hay que probar, ¿no? Eso hay que probar. Entonces no te puedes quedar solamente en las declaraciones sin presentar las evidencias, y ese es el sentido de la crítica que estoy haciendo sobre ese pasaje de la declaración del presidente. Al presidente le preguntan sobre la vicepresidenta de la República. Le preguntan, ¿qué va a hacer con Verónica Abad? Incluso Alfonso Jarbiter, el Pocho, le dice, Verónica Abad la semana anterior emitió una carta y le hizo un llamado a dialogar. Verónica Abad había dicho la semana anterior que ella está dispuesta a irse a Turquía, pero que le den las condiciones para irse a Turquía. ¿Qué va a hacer con Verónica Abad? Esta fue la respuesta del presidente. Pregúntenle a ella por qué no enseñó la papeleta por quién votó de presidente. Y ahí tendrá su respuesta. Ahí está la respuesta completa de cómo se va a comportar ella en la segunda vuelta. Pero también hubo un mensaje de la vicepresidenta antes de las elecciones que quería un acercamiento. ¿Usted cómo lo toma? Y hace 5 meses buscó mi institución con un abogado de narcotraficantes, Osvaldo Trujillo, que está preso ahorita, con una acusación que lo puede meter preso por 10 años. Entonces, la verdad que no le creo mucho. A ver, esa es la posición política del candidato presidente sobre el tema de Abad, con lo cual, con esa respuesta está claro que no hay margen para medianamente acercar posiciones entre el presidente y la vicepresidenta. No hay. Pero ahí faltó saber qué va a hacer el candidato presidente en la campaña de la segunda vuelta. ¿Qué va a hacer a partir de, ya les voy a decir la fecha exacta, que tengo por aquí anotada? ¿Qué va a hacer a partir del 24 de marzo? El 23 de marzo será el debate presidencial de segunda vuelta. ¿Qué va a hacer a partir del lunes 24 de marzo hasta el jueves 10 de abril? Que será la campaña oficial de la segunda vuelta electoral. Yo creo que el país precisaba esa respuesta por parte del presidente Noboa. Va a seguir manejando esto, ya no de los encargos, porque los encargos fueron declarados inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. Pero va a optar por lo que hizo el último día de la campaña, que es ausentarse durante unas horitas nomás
para sacarse el traje de presidente y ponerse el de campañero y hacer campaña electoral. No respondió eso el presidente, tampoco le preguntaron eso. Yo creo que esa era una pregunta de cajón que había que hacer al presidente. ¿Qué van a hacer en la campaña de la segunda vuelta? Porque es probable que un segmento del electorado ecuatoriano, esto también le haya hecho ruido y capaz que por eso ahí está el resultado electoral. Porque a veces piensan que el pueblo ecuatoriano es tonto. Y por supuesto, el pueblo ecuatoriano tiene otras urgencias. El pueblo ecuatoriano, el común de los ciudadanos está alejado de esta vorágine política. Diariamente se levanta mucha gente a ver cómo para la olla. Pero no le es ajena la discusión política al pueblo ecuatoriano. Cuando se hace mucho ruido, capaz que un segmento del pueblo ecuatoriano sí le hizo ruido a este tipo de confrontaciones. Yo creo que se precisaba una respuesta del presidente. ¿Y saben qué? Se precisaba una respuesta porque además la propia Unión Europea en el informe observa este tema irregular, como lo he advertido aquí en este espacio. Y esta ha sido mi posición y no la he cambiado ni la voy a cambiar. Ha sido mi posición y fue mi posición desde antes de la campaña, que el presidente debía someterse a una licencia obligatoria para hacer campaña electoral. Esto forma parte del informe preliminar de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Póngame por favor ese extracto del informe. Campaña electoral. Vamos a la segunda parte. Que la primera parte habla del clima de violencia, pero no hubo pues hechos que hayan alterado el desarrollo del proceso electoral. En el segundo párrafo, la Constitución prevé que los servidores públicos que se presenten en una elección tomen una licencia para minimizar las ventajas derivadas del ejercicio de su cargo. El presidente y candidato de ADN no la solicitó a la Asamblea y optó por emitir 4 decretos declarándose en ausencia temporal por fuerza mayor, durante breves recorridos en los que abandonó la presidencia para hacer campaña. Los decretos añadían que durante sus ausencias no utilizaría recursos del Estado ni percibiría sueldo público. Los 2 primeros fueron anulados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no entró a valorar si la ausencia temporal equivale o no a una licencia, aunque sí señaló que los meros problemas derivados del ejercicio de un cargo no constituyen fuerza mayor. Durante las últimas semanas, el presidente Noboa ha alternado actividades de campaña con su presencia en actos de gobierno, algunos de ellos prohibidos en periodos de campaña, como la participación en inauguración de obras públicas o la entrega de viviendas a ciudadanos en el marco de programas públicos. A ello se ha sumado una cierta confusión entre la propaganda institucional del gobierno y la de su partido. Gracias. No lo dice este pechito, lo dice la Unión Europea, que es un tema que un segmento de la sociedad, desde un segmento de la sociedad, lo hemos advertido, lo hemos señalado, lo hemos cuestionado, hemos insistido en que el presidente estaba obligado a pedir licencia respetando lo que dice el ordenamiento jurídico. En honor al tiempo, porque ya lo tengo a Leonidas Asís en la antesala, me voy a reservar un par de cosas adicionales sobre la conformación de la Asamblea. Eso lo vamos a hacer mañana, porque el presidente se declaró victorioso en el tema de la Asamblea y resulta que los resultados han provocado que se voltee la tortilla en estas horas. O sea, ya ADN no será el bloque más numeroso, sino Revolución Ciudadana, como están las cosas. Sin embargo, tendremos 2 bloques hegemónicos y lo vamos a analizar mañana porque va a ser complejo lo que se viene en la Asamblea. Gane quien gane. Va a ser muy, muy complejo lo que se viene en la Asamblea Nacional. El resto lo dejamos para mañana. A ver, algunos comentarios por acá. Néstor Aguilera, colega periodista, cuestiona el desarrollo de la entrevista de ayer. Fue pactada, las preguntas ya fueron preparadas. ¿Dónde queda la independencia? Está mal criticar a un sector desde un sector de la prensa a los periodistas militantes por un candidato a tendencia, pero está bien si lo es contrario. Yo, por ejemplo, yo soy un crítico y a mí alguna gente quiere ponerme en el mismo saco, ¿no? Y algunos nos quieren poner en el mismo saco y creen que tenemos que hacer militancia político-partidista. Entonces, cuando uno dice lo que no les gusta, automáticamente uno le dicen tibio, pautado, comprado, que no sé qué, pero me parece completamente legítimo lo que dice Néstor. O sea, hay que empezar a separar la paja del trigo.
Sí existimos periodistas que tenemos, por supuesto que tenemos nuestro sesgo y la opinión es subjetiva, no es imparcial, pero no hacemos militancia político-partidista. Existimos, créanme, me incluyo, existimos. A propósito sobre este tema, abrazos Iván Morales, a propósito de la entrevista que ya vamos a escuchar con Leonidas Issa. Yane, ¿cómo le va, Yane? Buen día. El presidente está propiciando el odio en el país, dice. Levanta cortina de humo para seguir haciendo lo que él quiera. Criterio de nuestra seguidora, de nuestro oyente. Gracias a Juanca Castillo, que también está por acá por nosotros. Duele el país, dice la Tami. Pero me resisto a que me duela ser ecuatoriana. Yo soy de su team, querida Tami. El Dani Montalvo hace una pregunta que creo que es interesante. La entrevista la dio como candidato o como presidente. Hay un tramo de la entrevista, yo me vi toda la entrevista. Incluso para poder cortar estos extractos y tener argumentos para decir lo que estoy diciendo. Y hay un tramo de la entrevista en donde incluso ellos dicen, la entrevista la hacen como presidente y no como candidato, porque incluso estaban en Carondelet. Acá Santiago Carrera. Parecería que el gobierno intentó o intenta posicionar un discurso basado en que el narcotráfico influyó sobre las elecciones y eso se les está revirando. Es una falta de respeto a los electores, es faltarle el respeto a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cheme me dice, las aseveraciones del presidente Noboa corresponden a las descomedidas declaraciones del ingeniero Febres Cordero en el año 96. Cierto es que el presidente Noboa no dice no dice lo que en cambio sí dijeron algunos colegas y opinadores, analizando las provincias en las cuales no ganó el presidente Noboa y en donde hay unos índices de violencia y hay la presencia de grupos narcodelincuenciales. Pero es inevitable. El presidente habla y dice que ha dicho, ¿no?, que hubo irregularidades, que grupos narcodelictivos estuvieron presionando a la gente para que vote a favor de otra candidatura y no a favor de él. Es inevitable recordar las declaraciones la noche de la victoria en primera vuelta del año 96 de Jaime Nebot, del ingeniero Febres Cordero, en entrevista en TC Televisión, cuando se refirió a que los votantes de Bucarán eran el lumpen, prostitutas, marihuaneros, la escoria de la sociedad, decía el ingeniero Febres Cordero. Y la historia cuenta que esa declaración pudo haber sido, estoy seguro que fue, una de las causas por las cuales finalmente ganó Bucarán. Y el abogado Nebot perdió esa elección, cuando tenía todo para ganar esa elección. Declaraciones como esas. O sea, aprendan de la historia, ¿no? Aprendan de la historia. Objetivamente, dice Andrés Relich, no tiene asidero esa afirmación temeraria del presidente. Los recintos electorales estaban militarizados. El voto finalmente es secreto. Uno se acerca solo a la urna sin la coacción de nadie, lo cual es verdad. Y adicionalmente los observadores internacionales han dado cuenta de la jornada de paz. Mi doctor Guamán, solo narrativas y relatos, una entrevista floja. Le faltó condumio, incluso repetía que ganaba la mayoría de la asamblea, cosa que finalmente no va a ocurrir. No aprenden de la historia, dice Juan Carlos. Recordemos lo que decían las élites cuando Abdalá Bucaram pasó la segunda vuelta electoral. Aquí en cambio me dice otro oyente, ¿no?, que hubo en cambio de otros sectores políticos que pedían tomar foto a favor del candidato presidencial. Qué complicado esto, ¿no? Bueno, les dejo ahí para su análisis, no se me vayan. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.